Miremos con ojos espirituales, hermanos. Esta predicación la estoy basando en este pasaje, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y quiero que podamos mantener nuestras Biblias ahí en nuestras manos, hermanos, porque estaremos usando este pasaje para compartir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cada vez que pido a Dios su bendición, su dirección para escoger el pasaje, que Dios me guíe en escoger el pasaje que toque nuestro corazón, que toque nuestra vida, hermanos, porque eso es importante. No solamente es compartir un mensaje, sino que sea el mensaje que Dios quiere para nuestro corazón. Este pasaje que Dios ha puesto en mi corazón, hermanos, está dentro del contexto cuando el pueblo de Siria tenía constante guerra con el pueblo de Israel, con la parte norte. Si recordamos, hermanos, que después del rey Salomón se dividió el reino de David, el reino de Israel, y se dividió en el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Al reino del norte se le conocía así como reino de Israel, reino de Efraín, o el reino del norte. Y ese era un tiempo, hermanos, donde prácticamente había una constante guerra entre el pueblo sirio contra este reino, el reino del norte, porque era prácticamente sus vecinos por la parte del norte. Por la parte del sur era el reino de Judá, el reino mismo del pueblo de Israel. En esa ocasión, hermanos, el rey sirio, ¿sí?, tenía guerra contra Israel, así dice en los primeros versículos, y el rey de Siria, hermanos, en esta constante guerra contra el pueblo de Israel, tomando en cuenta que estoy hablando del reino del norte, hermanos, ¿sí?, se reunía con sus capitanes, sus oficiales, y planeaban dónde mover el campamento, planeaban dónde tener de manera estratégica para hacer guerra contra el pueblo de Israel, el reino del norte. Pero pronto Eliseo, que era el profeta de Dios, hermanos, le comunicaba al rey de Israel los planes del rey de Siria. Le decía: ¿sabes qué? No pases por ahí, porque ahí está el campamento de los sirios y están planeando esto y lo otro. Y trataban de hacer emboscadas contra el pueblo de Israel. Y nuevamente se reunían en lo más secreto el rey de Siria con sus capitanes, sus oficiales, y planeaban nuevamente. Y el profeta Eliseo pues mandaba avisar al rey de Israel: no pases por ahí, porque ahí está el campamento de Siria. Así que el rey de Siria pensó que había alguien dentro de sus oficiales o alguien que estaba como espía, que iba y comunicaba sus planes de ataque con el rey de Israel. Iba y le anunciaba. Así que lo llamó y le dijo: a ver, ¿quién es el que va y lleva la información? ¿Quién está traicionando? Y uno de los siervos del rey de Siria, uno de sus oficiales, le dijo: bueno, lo que pasa es que allá está el profeta de Dios. Está el profeta Eliseo, y él le da a conocer al rey de Israel todo lo que tú planeas en lo secreto. Él va y se lo dice al rey de Israel. Ahí está el profeta de Dios. Esto provocó mucho enojo, mucha ira en el rey de Siria, hermanos, que dijo: ¿y dónde se encuentra ese hombre? ¿Sí? ¿Dónde se encuentra Eliseo para ir a apresarlo, para ir y tomarlo prisionero? Y le dijeron que estaba en una ciudad llamada Dotán, ¿sí?, allá cerca de Samaria.
Así que el rey llamó a sus capitanes, llamó a sus oficiales, convocó a su ejército y los mandó para que fueran y trajeran preso al profeta Eliseo y lo trajeran delante de él, que lo tomaran prisionero, hermanos. Aquí es donde encontramos la primera enseñanza para nuestra vida, hermanos. Aquí encontramos la enseñanza de Dios para nuestra vida. Para que podamos mirar con ojos espirituales, hermanos, número uno, tenemos que aprender a preguntarle a Dios qué hacer. Oiga bien. Después vamos a ver por qué he titulado Mirar con ojos espirituales. Para mirar con ojos espirituales necesitamos aprender a preguntar a Dios qué hacer, dice el versículo 15. ¿Sí? Lo que he narrado son versículos anteriores al 15 y llegamos a estos versículos que nos son de base para la predicación. Dice el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Nuevamente recordemos el antecedente. El rey sirio mandó a su ejército, mandó toda la caballeriza montada, hermanos, para tomar preso al profeta Eliseo, y rodeó la ciudad donde estaba Eliseo. Así que en la mañana, hermanos, se levanta el que le servía al profeta, el sirviente del profeta Eliseo, se levantó, se estiró, hermanos, salió ahí al balcón, se asomó para contemplar el cielo y de repente mira hacia el frente y encuentra que la ciudad está rodeada de un gran ejército, que era el ejército enemigo, el ejército de Siria, que tenía toda la intención de entrar a la ciudad y tomar prisionero a Eliseo. Y muy probable, hermanos, con la intención de quitarle la vida. Así que cuando el siervo de Eliseo, hermanos, ve el peligro y ve toda esa multitud de soldados en caballos, va corriendo con su señor, el profeta de Dios, ¿sí? Y le dice que están rodeados, que allá está el ejército sirio. Fue corriendo este hombre, hermanos, asustado, quizás con los pensamientos más fatalistas, pero hizo lo correcto, hermanos. ¿Qué hizo el sirviente? Dice ahí que fue y le dijo: Señor. ¿Qué dijo? ¿Qué? Fuerte. ¿Qué haremos? ¿Qué fue lo que hizo este hombre entonces? Fue con su Señor a preguntarle: Señor, nos tienen rodeados, está un mundo de soldados allá afuera tratando de entrar, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, hermanos. Cuando viene el peligro, cuando nos sentimos amenazados por el peligro, cuando estamos angustiados, cuando nos parece que ya no hay más salida, también nosotros debemos ir a nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor, hermanos? Jesús es nuestro Señor. Eliseo hizo lo correcto para ir con su Señor, el profeta. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, hermanos. Ir a nuestro Señor Jesucristo, que todo lo sabe, que todo lo puede y que sabe qué es lo que debemos hacer. Amén. Cuando el criado va a Eliseo, el profeta, hermanos, va con toda la seguridad que el profeta sabe cómo resolver la situación que se le está presentando. Y además está dispuesto a hacer lo que su Señor, lo que el profeta le indique.
porque dice, ah, Señor, allá afuera hay un mundo de soldados, está el ejército enemigo, está el ejército sirio, vienen para tomarte prisionero, vienen por nosotros, ¿qué haremos? No solamente es una exclamación de desánimo y de desilusión como, ¿y ahora qué haremos? Estamos perdidos. No, está preguntando, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Así debemos ir con el Señor y preguntarle, Señor, ¿qué debo hacer? Estoy asustado, estoy lleno de miedo, estoy lleno de temor, el peligro está sobre mí, la amenaza está sobre mí, me está yendo mal. Señor, ¿qué hago? Dios siempre tiene algo para nosotros, hermanos. Cuando va Eliseo, el siervo a Eliseo, hermanos, acude él, no duda que el profeta sabe cómo resolver. Así debe ser nuestra confianza para ir a Jesús, sin dudar que Dios sabe qué es lo que nos va a decir, sin dudar que también Dios tiene la solución en sus manos para nosotros. Y que también nosotros tenemos que tener esa disposición para hacer lo que el Señor nos pida. ¿Sabe? El siervo de Eliseo había visto cómo Dios había usado con poder a Eliseo para obrar milagros. Versículos antes dice que Eliseo fue con su grupo de siervos a cortar madera para ampliar las habitaciones donde estaban viviendo, y que cuando estaban cortando la madera, a uno de sus siervos se le cayó la hacha con que estaba cortando, y ese hombre exclamó así con tristeza, con desánimo, con frustración, diciendo, ¡ay, la hacha! Y no era mía, era prestada. Afligido, hermanos, en aquellos tiempos era muy costoso tener el hierro, solamente los filisteos trabajaban el hierro. Ahí iban los israelitas para que afilaran sus asadones. Así que Eliseo se acerca a ese hombre y le dice, ¿por dónde se cayó? Aquí se fue, aquí se hundió. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Eliseo toma un pedazo de madera cortada y lo aventó ahí en el agua, y de repente flota la hacha ahí clavada en la madera y se la devuelve. Así que ese siervo sabía que Eliseo sabía qué hacer, sabía a quién acudir. Y si nos vamos versículos más atrás, dice la palabra de Dios que Eliseo le dijo a Naamán cómo podía ser limpio de su lepra. Ve y lávate, zambúllete ahí en el río Jordán y vas a estar limpio. Dios también se ha manifestado en nuestra vida, hermanos. Muchos de nosotros también hemos experimentado la gracia, el poder, el favor de Dios en nuestra vida. También Dios ha manifestado milagros en nuestra vida. Además tenemos un registro innumerable, hermanos, de milagros de Dios, de milagros de Jesús, milagros manifestados en la iglesia primitiva, y aquí está el testimonio de lo que Dios puede hacer. Nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Así que no dudemos para venir con Jesús, no dudemos para correr con Jesús y le digamos nuestros temores, y le digamos nuestros miedos, y le digamos nuestras amenazas espirituales, emocionales y físicas también. Porque Jesús tendrá una respuesta para nuestra vida, hermanos. ¿Cuáles son los peligros por los cuales está pasando? ¿Cuáles son los temores que ahorita está usted viviendo? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cuáles son sus pensamientos quizás fatalistas? Pensando que está rodeado de puros enemigos. Vaya con Jesús y dígale, Señor, ¿qué hago?
Y sin duda que Dios va a poner algo en su corazón, Dios va a revelar algo en su vida a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra. Corramos con Jesús, porque Él tiene el poder para ayudarnos y Él sabe qué decirnos, hermanos. Aquí encontramos la segunda enseñanza de la palabra de Dios para nuestra vida. Porque para mirar con ojos espirituales, hermanos, necesitamos aprender a controlar nuestras emociones y sentimientos. Para poder mirar con ojos espirituales, necesitamos aprender a controlar nuestras emociones y sentimientos. Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, porque están más con nosotros que los que están con ellos. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros también escuchar estas palabras de Jesús de parte de nuestro Señor a nuestra vida? Necesitamos también nosotros saber que Dios está cuidando de nosotros, aunque no lo vemos. Pero hay un ejército de ángeles rodeándonos, cuidándonos, protegiéndonos de parte de Dios. Y el profeta le dice: no tengas miedo, que no te domine el temor, que no te domine el desánimo. Ten ánimo. ¿Recuerdan esa palabra que Jesús le dice a sus discípulos? Ten ánimo, tenga ánimo, no tengan miedo. Lo primero que hace Eliseo es devolverle su confianza a su siervo. No tengas miedo. Mire, hermanos, cuando el miedo se convierte en el motor de nuestras emociones y pensamientos, podemos cometer muchos errores, hermanos. Alguien que es dominado por sus miedos, que es dominado por sus temores, hermanos, puede cometer muchas faltas, muchos errores, puede equivocarse en decisiones, en determinaciones. El miedo, el temor, hermanos, del siervo de Eliseo, ¿sabe qué pudo haber hecho en la vida de ese siervo? Cuando vio toda esa multitud de soldados ahí con sus espadas, con sus lanzas, fíjese, todo un ejército para atrapar a Eliseo. Y por supuesto, ahí estaba su siervo, pues, por consecuencia. El miedo le pudo haber hecho huir a su siervo. Hubiera dicho, como decimos comúnmente, no, patitas, ¿para qué te quiero? Antes de ir con su siervo, con su señor, antes de ir con Eliseo, hubiera agarrado carrera para ver dónde encontrar un escondite, dónde huir según de su peligro. Pero él hizo lo correcto, fue a su señor. ¿Sí? Hubiera salido corriendo despavorido, o simplemente, hermanos, se hubiera alejado como diciendo: yo ni lo conozco, ¿no? Se hubiera alejado, hubiera abandonado a su señor, pues realmente estaban buscando a su señor. Iban tras de Eliseo, no tras de él. Así que para no arriesgar su integridad física, se hubiera hecho a un lado. Quizás, hermanos, después de ver toda esa multitud de soldados, quizás entró tronándose los dedos o comiéndose las uñas, ¿no? Señor, ¿y qué vamos a hacer? Allá afuera hay un montón de soldados. Porque esa es nuestra reacción, hermanos. Tronándose los dedos, comiéndose las uñas, desmoralizado y con mucha razón, hermanos.
Tal como nos sucede muchas veces a nosotros cuando el temor, el miedo, la desesperación embarga nuestra vida. Así que lo primero que tenía que hacer el siervo de Eliseo, hermanos, era recuperar su confianza en el cuidado de Dios en base a una promesa. El cuidado de Dios. No tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Así que lo primero que Dios quiere hacer, hermanos, en nosotros, lo que quiere hacer Jesús en nosotros también, hermanos, es que recuperemos la confianza. Jesús también nos dice, no tengan miedo. Jesús tiene las palabras adecuadas para devolvernos la calma. Dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ¿qué dice? Ni tengan miedo. O que ese miedo no gobierne sus pensamientos y no gobierne sus sentimientos. Al contrario, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, hermanos, nos recuerden que Dios es más grande que nuestros problemas. Que Dios es más grande que nuestros conflictos. Que Dios es más grande que lo que pueda amenazarnos. Y que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que necesitamos retroalimentar nuestra fe, retroalimentar nuestra confianza en Dios, porque Jesús oye nuestras aflicciones y Jesús nos habla a través de su palabra y nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Hermanos, es tiempo de confiar en Dios. Dios no está ajeno de lo que está pasando en su vida, hermanos. Y Dios no va a permitir algo que no podamos soportar. Las cosas que nos permite pasar es porque forman parte de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Oiga bien, incluso la muerte misma, hermanos. La muerte también es parte del propósito de Dios en nuestra vida. La separación de este mundo es necesaria para podernos llevarnos al cielo, ¿cierto o no? Para poder gozar del reino de los cielos, Dios nos va a separar de este mundo y nos va a llevar a gozarnos allá en las moradas celestiales. Así que estemos tranquilos y confiados que lo que Dios nos va a permitir es lo mejor, inclusive los tiempos de tribulación, hermanos, porque ahí es donde nosotros podemos apreciar la misericordia de Dios asistiendo nuestra vida para poder seguir adelante, para poder continuar. Y aquí encontramos la tercera enseñanza de la palabra de Dios a nuestra vida, hermanos. Para poder mirar con ojos espirituales, necesitamos orar a Dios que nos permita ver con ojos espirituales. Oremos a Dios, ¿sí? Así como dice ahí en el Apocalipsis, ¿no? Que nos eche colirios en nuestros ojos para ver que no estamos solos, para ver que Dios nos está sosteniendo y nos está sustentando y está listo para socorrernos y que Él tiene poder para librarnos si Él quiere. Si está dentro de sus propósitos guardar nuestra vida o tomar nuestra vida también. Y oró, versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea, está hablando, para que vea mi siervo, ¿sí? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y lean conmigo, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de Eliseo. ¿Estaba solo Eliseo? No.
Eliseo y sus siervos estaban rodeados por un gran ejército. Pero el siervo de Eliseo, hermanos, lo único que podía ver era el ejército enemigo. Era ese ejército que amenazaba la libertad y la vida del profeta. Y todo un ejército para una sola persona. Pero el siervo de Dios, hermanos, el varón que confiaba en Dios, que sabía que Dios lo podía librar de la mano del ejército humano, ¿sabe? Él estaba confiado que Dios los estaba resguardando, porque Dios le estaba permitiendo al profeta Eliseo ver un ejército celestial mayor al ejército enemigo, mayor al ejército sirio que estaba rodeando sus vidas. Un ejército celestial esperando la orden de Dios para actuar. Qué hermoso, ¿no, hermano? Eso me sorprende a mí, hermanos. Un solo hombre, Dios movió todo su ejército, o la mayoría, o un gran ejército, para proteger a un solo hombre que confía en Él, que cree en Él, que espera en Él y que sabe que Él lo puede sostener y sustentar. Esta oración, hermanos, que hace el profeta a Dios para decirle: Dios, abre sus ojos de mi siervo, para que vea que son más los que tú tienes con nosotros que los que están contra nosotros. Esta oración también es para nosotros, hermanos. Que sepamos que Dios está pendiente para que se desarrollen sus propósitos en nuestra vida y para que se cumplan sus planes, los planes que Dios tiene para nuestra vida. Oremos a Dios que nos permita ver con ojos espirituales también, para que nos demos cuenta que no estamos solos, que Dios nos rodea con su santo ángel y que está listo para defendernos. Oremos para que Dios también nos devuelva esa confianza que necesitamos en medio de este tiempo de temores, de miedo, de aflicciones, de dolor, que nos haga sentir que lo que estamos viviendo está dentro de sus propósitos, está dentro de sus planes para nuestra vida, y que Él nos va a sostener y a sustentar. Que Dios nos permita ver, hermanos, con ojos espirituales las huestes celestiales con las cuales nos asiste para defendernos en medio de la adversidad. Me gusta cómo termina este pasaje, hermano. Si Dios trata con misericordia a sus enemigos, oiga bien, Dios trata con misericordia a sus enemigos, ¿cuánto más no a los que confiamos en sus bondades? Después, hermanos, que este siervo ve esa multitud de ángeles celestiales, ese ejército celestial, hermanos, resguardándolos, por la oración de Eliseo, pidiéndole a Dios que le diera esa gracia de ver. Después hace otra oración Eliseo, hermanos, y le dice a Dios: Dios, ciega. Y dice, pide que vea con ojos espirituales a su siervo. Pero después ora a Dios y le dice: ciega al ejército sirio, Señor. Y sale y le dice: aquí no está el que buscan ustedes, yo los voy a guiar. ¿Dónde? Vengan, síganme. Y ahí va el ejército como borreguitos detrás de Eliseo, y los lleva hasta Samaria y los mete ahí en su territorio, en su terreno. Después ora Eliseo a Dios y le dice: Señor, otra vez pregunta ahora Eliseo a su Señor: Señor, Dios, ¿los mato? Y Dios dijo: no,
darles de comer, dale de beber y despídelos con su Señor, despídelos con su Rey. Así Dios quiere que tratemos nosotros aún a nuestros enemigos. ¿No está dentro de sus mandamientos? Ame a su enemigo. Ame a su enemigo. Así que, hermanos, ame a su esposa, que no es su enemiga. Ame a su esposo, que no es su enemigo. Me platicaba un hermano, así, un consiervo, y me decía: hermano, hay un hermano que no me quiere, otro consiervo que le tenía así como recelo, ¿no? Pensaba que le iba a quitar el pastorado, no sé. Y convivían de jóvenes, ¿no? Ya era uno pastor y el otro también. Y entonces se acercaba a saludarlo y el otro lo hacía sentir mal. Y me dijo: hermano, yo me acerqué con él y le dije: ¿sabes qué? Ámame. Si no puedes amarme como tu hermano, ámame con tu enemigo, pero ámame. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una muestra, hermanos, que aún Dios tiene misericordia de sus enemigos. Dice el profeta: Dios consultó a Dios, dijo: ¿los mato? Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le dijo no. Versículo 22. Y le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomases cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, les hizo un gran banquete y les echó la bendición para que se fueran con su Señor. Y dice la palabra de Dios que ya no hubo más bandadas armadas de Siria contra Israel, por la gracia de Dios. Así que termino, hermanos. Antes de actuar y queramos ver con ojos espirituales el favor de Dios, hermanos, primero aprendamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Señor? Vayamos con nuestros miedos, con los temores a Dios, a nuestro Señor, y digámosle: ¿qué voy a hacer? ¿Por dónde? No actúe simplemente por miedo, por temor, por arranques, hermanos. Actuemos con sabiduría. Segundo, confiemos en su palabra. La palabra de Dios tiene, la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene infinidad de promesas específicas para la situación, para cada situación que estamos viviendo. Y oremos a Dios, así como el profeta Eliseo, digamos: Señor, por favor, permíteme ver con mi corazón, permíteme ver con mis ojos espirituales, permíteme escuchar con mis oídos espirituales tu voz, tu promesa, que no estoy solo, que tú estás conmigo, que si tú estás permitiendo eso es porque tú me estás cuidando, tú me estás sosteniendo. Guárdame, cuídame, sosténme, que Dios, hermanos, sabe qué decirnos y sabe qué hacer por nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos delante de ti, Señor, también como Eliseo y su siervo. Y venimos a ti, Señor, para decirte: muéstranos tus propósitos. Haznos entender que no estamos solos y que lo que tú estás permitiendo en nuestra vida es porque estás dentro de tus planes, Dios, aún la adversidad, aún el dolor, aún la aflicción, Señor. Tú puedes cambiar, si tú quieres, cualquier circunstancia, pero solamente rogamos que nos sostengas si tú estás haciendo en nosotros conforme a tus propósitos. Ayúdanos a entender, Señor, que eres tú quien nos sostiene y nos ha sostenido hasta este momento, y que lo seguirás haciendo. Toma nuestra mano, Señor,
Manténnos firmes, confiados en tus promesas, y abre nuestros ojos, Señor, porque detrás de las amenazas, a través del miedo, a través del dolor, a través de la aflicción, estás tú, Señor, resguardando, cuidándonos, sosteniéndonos, Señor. Gracias, porque tu palabra nos enseña que no estamos solos, que hay un mundo de ángeles a tu servicio que nos cuidan, Señor, que están esperando tu orden para actuar, Señor. Nos confiamos en tus manos y rogamos que así como cuidaste, como sostuviste, Señor, la vida de Eliseo, sosténla de nosotros, Señor. Sostén la vida de nuestros hermanos que están pasando por aflicción, por dolor, por tribulación, Señor. Sé tú con ellos, hablando a su corazón, hablando a sus mentes, hablando, Señor, a su interior, que tú los estás sosteniendo. Sé tú su fortaleza, su consuelo, Señor. Sé tú en cada uno de nosotros. Nos confiamos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.